El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En una ciudad donde las sombras danzaban entre los rascacielos y la creatividad se mezclaba con la brisa nocturna, dos hombres, Alex y Víctor, despertaban con el amargo sabor de la traición. Sus obras maestras, fruto de años de esfuerzo y pasión, habían sido robadas y expuestas sin su consentimiento. El misterioso ladrón, conocido como el Maestro de las Sombras, había dejado una nota desafiante que resonaba en la oscuridad de sus estudios. La furia y la impotencia se reflejaron en los ojos de Alex y Víctor, artistas cuyas almas se expresaban a través de lienzos y esculturas. Decididos a recuperar lo que les pertenecía, los dos artistas, a pesar de sus estilos contrastantes, se unieron en un pacto de venganza. Su primera tarea era reclutar a otros cuyas obras habían sido también robadas por el Maestro de las Sombras. En el oscuro rincón de una cafetería, Alex y Víctor compartieron su historia con artistas tan variados como sus propias creaciones. Conformaron un equipo peculiar: Sofía, la escritora cuyas historias habían cobrado vida en las manos del maestro; Jasper, el ingenioso escultor cuyas piezas robadas se perdían en el laberinto de sombras; y Luna, la fotógrafa cuyas imágenes capturaban momentos de magia que habían sido arrebatados. El grupo, unido por la injusticia que compartían, decidió llamar a su misión el renacimiento de las sombras. La noche se convirtió en su aliada, y en la oscura tela del cielo, trazaron planes para infiltrarse en la guarida del Maestro de las Sombras y recuperar lo que les había sido arrebatado. La luna llena iluminaba la ciudad cuando el grupo de artistas se reunió en un taller clandestino, donde los pinceles, la arcilla y las cámaras descansaban en un silencio impregnado de determinación. Alex y Víctor, líderes de esta peculiar alianza, delinearon el plan maestro para recuperar sus obras y detener las artimañas del Maestro de las Sombras. Sofía, la escritora, planteó la idea de crear una historia ficticia que atrapara la atención del ladrón y lo llevara hacia una trampa. Jasper, con sus habilidades escultóricas, propuso la construcción de artefactos que confundieran las sombras, dando al equipo una ventaja táctica. Luna, la fotógrafa, sugirió utilizar imágenes capturadas de momentos robados para tejer un rastro que llevara al escurridizo ladrón. El taller se convirtió en un crisol de creatividad y estrategia. Cada miembro del grupo aportaba su destreza única, fusionando sus talentos en un esfuerzo conjunto. A medida que la noche avanzaba, el plan tomaba forma, y con él, la promesa de recuperar lo que les había sido arrebatado. El pacto de las sombras se selló con un gesto simbólico. Cada artista dejó una huella en una tela negra, uniendo sus destinos en la búsqueda de justicia artística. Bajo la luz tenue de las lámparas improvisadas, juraron restaurar la creatividad robada y devolver el equilibrio al mundo de las sombras. El equipo partió hacia sus respectivos talleres, listos para poner en marcha el plan que los llevaría hacia la guarida del Maestro de las Sombras. La ciudad, ajena a la misión clandestina que se gestaba entre lienzos y esculturas, aguardaba el despertar de la rebelión artística que se avecinaba. La ciudad dormía mientras el grupo de artistas, guiados por el pacto de las sombras, avanzaba sigilosamente hacia la guarida del Maestro de las Sombras. La luna proyectaba sombras alargadas que se mezclaban con la oscuridad de las calles, un presagio de los desafíos que les aguardaban. El plan se puso en marcha cuando Luna, la fotógrafa, desplegó sus imágenes capturadas de momentos robados. Estas fotografías,
suspendidas en la noche como fragmentos de memoria, se convirtieron en faros que guiaban al grupo por el laberinto de callejones y pasadizos hasta la guarida del maestro. Jasper, con su destreza escultórica, creó artefactos que distorsionaban las sombras, creando ilusiones y confusiones en el camino del ladrón. Los callejones se transformaron en un espectáculo de luces y sombras, desorientando a cualquier observador no entrenado en el arte de la manipulación. Sofía, la escritora, contribuyó con su pluma maestra al crear la historia ficticia que atraparía al maestro de las sombras. Un relato en el que la creatividad robada se volvía contra su ladrón, dando lugar a un enfrentamiento en el que las sombras luchaban por recuperar su libertad. Mientras el grupo avanzaba, la ciudad vibraba con una energía inusual. Los murmullos de las sombras parecían danzar en el viento, anticipando el conflicto que se avecinaba. El maestro de las sombras, ajeno a la artimaña que se gestaba, permanecía confiado en su guarida, donde las obras robadas se alineaban como trofeos de su victoria. El grupo de artistas, envuelto en la atmósfera cargada de creatividad y engaños, se acercaba sigilosamente a la guarida del maestro de las sombras. El sonido de sus pasos resonaba en los callejones desiertos, acompañado por el susurro de las sombras que parecían susurrar secretos. Al adentrarse en la guarida, una oscuridad palpable envolvía las obras robadas que adornaban las paredes como trofeos. El maestro de las sombras, un hombre enigmático con una máscara que reflejaba su astucia, aguardaba en el centro de la sala, rodeado por las sombras que danzaban a su alrededor. Con un gesto desafiante, el maestro reveló su objetivo: aspiraba a crear un mundo donde la creatividad estuviera bajo su dominio. Su ambición desmedida le llevaba a robar las obras más brillantes y originales para añadirlas a su colección, una colección que creía que le conferiría un poder inigualable sobre la esencia misma de la creatividad. El maestro, con voz seductora, justificó su accionar como un intento de preservar y controlar la esencia creativa de la ciudad. Argumentaba que solo él, como guardián de las sombras, podía garantizar que la creatividad no cayera en manos equivocadas. Cada obra robada, según él, contribuía a la construcción de un nuevo orden donde la creatividad estaba subyugada a su voluntad. El grupo de artistas, sin embargo, rechazó sus argumentos con determinación. Para ellos, la verdadera esencia de la creatividad yacía en la libertad, en la posibilidad de que cada obra encontrara su propio significado en manos de aquellos que la crearon. Se negaban a permitir que el maestro de las sombras manipulara y controlara la chispa única de cada artista. La confrontación estaba por desatarse en la guarida, con las sombras y la creatividad en un choque de fuerzas opuestas. El maestro de las sombras, rodeado por sus obras robadas, observó con arrogancia al grupo de artistas que desafiaba su dominio. La sala resonaba con la tensión acumulada, mientras las sombras danzaban en anticipación de un enfrentamiento inevitable. Con un gesto de su mano enguantada, el maestro invocó a las sombras para que se materializaran en formas etéreas. El espacio se llenó de figuras oscuras que parecían moverse al compás de una melodía siniestra. Era un ballet de sombras, una manifestación de la influencia que el maestro tenía sobre la esencia misma de la creatividad robada. El líder del grupo, Alex, se adelantó, enfrentándose al maestro con determinación. Expuso la verdad que latía en el corazón de cada artista: la creatividad no podía ser encerrada ni controlada. Cada obra tenía vida propia, con significados y emociones que trascendían las intenciones de su creador. El maestro, en su afán de dominar, había perdido la esencia misma de lo que representaba ser un artista. El enfrentamiento se intensificó cuando Jasper, el escultor, activó sus artefactos para distorsionar las sombras. La sala se llenó de ilusiones y reflejos, desafiando la percepción del maestro y creando un caos visual. Mientras tanto, Luna, la fotógrafa, utilizó su cámara para capturar las sombras en movimiento, revelando su verdadera naturaleza y debilitando la influencia del ladrón. En medio del caos, Sofía, la escritora,
aprovechó la confusión para narrar una historia en la que la creatividad recuperaba su libertad. Sus palabras resonaron en la sala, desafiando la narrativa que el maestro había tejido. Cada frase era como una puerta abierta hacia un mundo donde las sombras y la creatividad coexistían en armonía, sin imposiciones ni limitaciones. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Alex, Víctor y el resto del grupo, uniendo sus talentos, canalizaron la esencia de sus obras robadas para contrarrestar las sombras del maestro. Una explosión de luz y color llenó la sala, disipando las sombras y revelando la verdad desnuda detrás de la maquinación del ladrón. El maestro de las sombras, ahora despojado de su máscara, quedó al descubierto. Su afán de controlar la creatividad se desmoronó, y las obras robadas regresaron a sus legítimos dueños. La sala, antes sumida en la oscuridad, se llenó con la luz radiante de la liberación creativa. Después del enfrentamiento en la guarida del maestro de las sombras, la ciudad parecía respirar aliviada. Sin embargo, en las noches siguientes, un nuevo conflicto comenzó a gestarse entre las sombras del pasado de los artistas. Cada miembro del grupo experimentó visiones inquietantes y ensoñaciones que los transportaban a momentos cruciales de sus vidas, momentos marcados por la pérdida, la duda y la oscuridad. Las sombras, que antes eran aliadas en la lucha contra el maestro, ahora parecían adquirir vida propia, convirtiéndose en espejos de los miedos y arrepentimientos más profundos de cada artista. Sofía, la escritora, se encontró sumida en las páginas de un relato inacabado que narraba el dolor de una despedida no pronunciada. Jasper, el escultor, enfrentó figuras sombrías que tomaban la forma de sus creaciones perdidas, cada escultura representando un sueño que se desvaneció en el pasado. Luna, la fotógrafa, fue acechada por imágenes borrosas que reflejaban momentos en los que su lente capturó la tristeza y la melancolía. El conflicto secundario se intensificó cuando Alex y Víctor, cuyas obras habían sido el epicentro del robo del maestro, se vieron confrontados por las sombras de su propia rivalidad artística. Visiones del pasado resurgieron, recordándoles proyectos inconclusos y competencias que habían quedado sepultadas bajo el peso de la creatividad individual. En un intento desesperado por comprender y resolver este nuevo conflicto, el grupo decidió explorar las raíces de sus sombras personales. Se sumergieron en recuerdos olvidados, enfrentándose a las decisiones no tomadas y los caminos no elegidos. El pasado, antes relegado a las sombras, emergía para desafiarlos y poner a prueba su unidad. Mientras lidiaban con las sombras del pasado, el maestro de las sombras, observando desde las sombras replegadas, aprovechó la oportunidad para sembrar discordia entre los artistas. La ciudad, sumida en la dualidad de la luz y la sombra, se convertía en el escenario de un conflicto interno que amenazaba con socavar la fuerza del grupo. La ciudad se sumía en una dualidad de luces y sombras mientras los artistas exploraban los recuerdos ocultos que se agitaban en las sombras de sus pasados. Cada callejón, cada rincón, parecía impregnado de los ecos de decisiones no tomadas y destinos no explorados. Sofía, Jasper, Luna y el dúo artístico de Alex y Víctor se sumergieron en sus propios viajes internos, enfrentándose a las sombras que habían sido evitadas durante demasiado tiempo. En un rincón olvidado de la ciudad, decidieron compartir sus experiencias, construyendo un puente de comprensión entre sus sombras internas. El conflicto se reveló en las narraciones personales de cada artista. Sofía, la escritora, desentrañó las palabras no dichas que habían llevado al final de una amistad perdida. Jasper, el escultor, modeló figuras que representaban las oportunidades perdidas en su carrera artística. Luna, la fotógrafa, miró a través de las imágenes que capturaron la tristeza en los ojos de aquellos que dejaron atrás. Alex y Víctor, enfrentándose a la rivalidad que amenazaba con separarlos, se sumieron en el pasado compartido. Revivieron momentos de competencia y envidia que, en su día, habían dejado cicatrices en sus relaciones creativas. La dualidad de sus estilos artísticos, antes un complemento, se
se convirtió en un campo de batalla en el que las sombras del ego amenazaban con oscurecer su colaboración. En medio de estas revelaciones, el maestro de las sombras, siempre astuto y observador, tejía hilos de influencia desde las sombras. Alimentaba las dudas y conflictos internos, aprovechando las debilidades que emergían en el grupo. La ciudad, atrapada en la danza de luces y sombras, observaba con expectación el drama que se desarrollaba en el corazón mismo de los artistas. La solución a este conflicto interno residía en la aceptación y la comprensión mutua. A medida que los artistas compartían sus sombras, descubrían que la fuerza de su unión residía precisamente en la diversidad de sus experiencias y talentos. La dualidad que amenazaba con separarlos se transformó en una sinfonía armoniosa de creatividad y entendimiento. La ciudad, envuelta en la dualidad de luces y sombras, aguardaba el siguiente acto de la odisea artística. Los artistas, habiendo confrontado sus sombras internas, se enfrentaban ahora a un desafío más grande, las sombras colisionando en un enfrentamiento donde la realidad y la creatividad se entrelazaban de manera única. El maestro de las sombras, observando desde las sombras, había orquestado una serie de eventos que llevaban a los artistas hacia un conflicto aún más profundo. Las visiones del pasado, que una vez sirvieron como espejos, se desdibujaban en un laberinto de emociones y dudas. Sofía, Jasper, Luna y el dúo artístico de Alex y Víctor, guiados por la experiencia compartida de sus sombras internas, se encontraron en una plaza central donde las sombras cobraban vida propia. Figuras abstractas se movían en una danza caótica, reflejando los conflictos individuales y colectivos que amenazaban con desestabilizar al grupo. La ciudad, antes testigo silencioso, ahora vibraba con la energía de las sombras colisionando. Los artistas, armados con la comprensión recién adquirida, se adentraron en el caos, decididos a enfrentar las sombras que amenazaban con separarlos. El enfrentamiento fue una sinfonía de creatividad y caos. Jasper, con sus habilidades escultóricas, moldeaba figuras que desafiaban las sombras del maestro. Sofía, la escritora, tejía palabras que resonaban en la mente del ladrón, desafiándolo a confrontar la verdad detrás de sus acciones. Luna, la fotógrafa, capturaba instantáneas que revelaban las emociones ocultas en las sombras en movimiento. Alex y Víctor, reconciliados por la aceptación de sus diferencias, fusionaron sus estilos artísticos de manera sorprendente. Pinturas y esculturas se entrelazaban, formando una manifestación visual de la armonía que solo podía surgir de la colaboración entre luces y sombras. En medio del enfrentamiento, el maestro de las sombras, viendo su influencia disminuir, intentó manipular las sombras a su favor. Sin embargo, los artistas, unidos por la comprensión mutua y la aceptación, resistieron la oscura influencia. La ciudad, testigo de la batalla entre las sombras, vibró con la resonancia de una nueva armonía emergiendo de la colisión creativa. La ciudad, aún vibrando por las sombras colisionando, se preparaba para un nuevo acto en la extraordinaria odisea artística. Los artistas, habiendo superado las sombras internas, se enfrentaban a un desafío inesperado cuando el maestro de las sombras, sintiendo su control desvanecerse, desató un incendio en el corazón de la ciudad. Las llamas danzaban en la oscuridad, consumiendo edificios y callejones como un reflejo de la furia del maestro. La ciudad, antes testigo de enfrentamientos artísticos, ahora se veía envuelta en un caos literal que amenazaba con devorar la creatividad que aún persistía. Los artistas, sorprendidos por la magnitud del incendio, se vieron obligados a replantear su estrategia. Mientras las llamas crepitaban, la chispa de la creatividad parecía tambalearse. Sin embargo, en medio del caos, surgió una idea audaz: utilizar el fuego como una herramienta creativa para contrarrestar las sombras del maestro. Jasper, con su habilidad escultórica, esculpió formas efímeras de fuego que danzaban en la noche, desafiando las sombras que se retorcían. Sofía, la escritora, narró historias que encendían la imaginación de los ciudadanos,
creando un escudo simbólico contra la oscuridad que se cernía. Luna, la fotógrafa, capturó la danza de las llamas en imágenes que transmitían esperanza y resistencia. Alex y Víctor, fusionando sus estilos una vez más, utilizaron el fuego como medio para expresar la dualidad entre luz y sombra. Pinturas en llamas y esculturas ardientes se erigían como testimonio de la creatividad que no podía ser consumida por la oscuridad. Mientras los artistas desafiaban las sombras con el fuego, el maestro observaba desde la penumbra, sorprendido por la manera en que sus propias armas se volvían en su contra. La ciudad, envuelta en un ballet de llamas y creatividad, se convertía en el escenario de una resistencia inesperada. El enfrentamiento, ahora más allá de la lucha artística, se extendía al reino físico de las llamas y las sombras. La ciudad, envuelta en el resplandor del incendio, vibraba con la energía de la resistencia artística. Los artistas, armados con la creatividad como su escudo contra las sombras del maestro, se aventuraron en el corazón de las llamas en busca de la verdad que yacía en su centro ardiente. El grupo avanzó entre edificios en ruinas y sombras danzantes alimentadas por el fuego. Cada paso resonaba con la promesa de un enfrentamiento final que decidiría el destino de la ciudad y la creatividad que la habitaba. En el epicentro del incendio, el maestro de las sombras aguardaba, su figura enmascarada revelando la persistencia de su orgullo herido. Las llamas que una vez pensó controlar ahora se volvían en su contra, transformándose en una representación ardiente de la resistencia artística. La confrontación se desató en medio del caos llameante. Jasper, moldeando formas efímeras de fuego, desafiaba las sombras que se retorcían a su alrededor. Sofía, la escritora, narraba historias que cortaban a través de la oscuridad, revelando las verdades ocultas en el corazón del maestro. Luna, la fotógrafa, capturaba instantáneas que congelaban el instante de la batalla entre la luz y la sombra. Alex y Víctor, en un último esfuerzo conjunto, fusionaron sus estilos artísticos en una explosión de creatividad ardiente. Pinturas que emanaban luz y esculturas que desafiaban la gravedad se convirtieron en la expresión máxima de su colaboración. Las sombras del ego y la rivalidad se disiparon, dejando paso a una alianza artística más fuerte que nunca. El maestro, acosado por la verdad que se revelaba a través de las llamas, intentó resistir, pero su máscara empezaba a desmoronarse. La ciudad, antes envuelta en sombras, presenciaba el fin de la tiranía del maestro y el surgimiento de una nueva era de creatividad liberada. El eco de la batalla se desvanecía en las calles calcinadas de la ciudad, y los artistas, envueltos en el resplandor de las llamas de la verdad, avanzaban hacia el desenlace final. El maestro de las sombras, su máscara ya desgarrada, permanecía en silencio ante la imponente presencia de los artistas que lo habían desafiado. En la plaza central, rodeada por los restos humeantes del incendio, los artistas confrontaron al maestro. El ambiente pesaba con la tensión acumulada, y las sombras que una vez fueron suyas ahora se disipaban ante la determinación de aquellos que lucharon por la libertad creativa. El líder del grupo, Alex, se adelantó, exigiendo respuestas que solo el maestro de las sombras podía proporcionar. Entre las cenizas y la destrucción, el maestro comenzó a revelar la verdad detrás de su obsesión por controlar la creatividad. Resultó que el maestro, en su juventud, también había sido un artista apasionado, pero la envidia y la competencia lo llevaron por un camino oscuro. Consumido por el deseo de destacar, se sumergió en prácticas artísticas cuestionables y, finalmente, se enmascaró para ocultar su verdadera identidad. Las sombras que robó a otros artistas no solo eran obras de arte, sino fragmentos de su propia creatividad perdida. En un giro trágico, el maestro confesó que su afán de controlar la creatividad de la ciudad era un intento desesperado de recuperar lo que él mismo había perdido en su camino hacia la oscuridad. La revelación resonó en los corazones de los artistas, quienes, a pesar del daño causado, sintieron compasión por el hombre detrás de la máscara.
Las cenizas de la confrontación se transformaron en un terreno fértil para la empatía y la comprensión mutua. La ciudad, marcada por las huellas del conflicto y la revelación, respiraba con un aire nuevo. Los artistas, en el corazón de la plaza central, se enfrentaban al maestro de las sombras, cuya máscara rota revelaba la vulnerabilidad de su propia tragedia artística. Ante el silencio que seguía a la confesión del maestro, el grupo de artistas, liderado por Alex, se encontraba en una encrucijada. La compasión luchaba contra la ira en sus corazones, mientras contemplaban al hombre que una vez fue un artista talentoso, ahora perdido en la obsesión de controlar la creatividad de los demás. Sofía, la escritora, rompió el silencio con palabras de reconciliación. Narró una historia en la que el maestro, liberado de su propia máscara, encontraba la redención a través de la creatividad compartida. La plaza, antes marcada por las cenizas del conflicto, se llenó con la resonancia de sus palabras, como un eco de esperanza en medio de la destrucción. Jasper, con su habilidad escultórica, moldeó formas que representaban la transformación y el renacimiento. Luna, la fotógrafa, capturó instantáneas de las expresiones humanas en ese momento, creando una narrativa visual de perdón y renovación. Alex y Víctor, uniendo sus estilos en un acto final de colaboración, crearon una obra que simbolizaba la síntesis de luces y sombras, destrucción y creación. El maestro de las sombras, enfrentándose a las consecuencias de sus acciones, aceptó la oferta de los artistas para redimirse a través de la creatividad compartida. La ciudad, ahora testigo de una reconciliación inesperada, se transformaba en un lienzo en blanco listo para ser llenado con nuevas historias y expresiones artísticas. A medida que las cenizas se asentaban, los artistas y el maestro trabajaron juntos para reconstruir la ciudad, no solo físicamente, sino también en términos de creatividad y unidad. Los talleres y estudios resurgieron, y la ciudad comenzó a respirar de nuevo con la vitalidad de una comunidad restaurada. Con el corazón lleno de gratitud y aprendizaje, los artistas se prepararon para el capítulo final de su odisea. La ciudad, ahora un testimonio de la resiliencia artística, aguardaba para ver cómo florecería nuevamente bajo la luz de la creatividad compartida y la superación de las sombras del pasado. La ciudad, marcada por la destrucción y la renovación, aguardaba el desenlace final de la odisea artística. Los artistas, junto al maestro de las sombras redimido, se encontraban en el corazón de la plaza central, listos para escribir el último capítulo de esta extraordinaria historia. Bajo el cielo recién limpio, el grupo de artistas liderado por Alex y el maestro, ahora despojado de su máscara, se dirigieron a la comunidad reunida. Las calles, antes testigos de conflictos y sombras, se llenaron de expectación mientras los artistas compartían su visión de un renacimiento creativo. Sofía, con sus palabras, narró una historia de reconciliación y unidad. Jasper, esculpiendo formas que representaban la diversidad y la colaboración, ofreció una visión tangible de lo que la creatividad compartida podía lograr. Luna, a través de sus fotografías, capturó la esencia de la comunidad reconstruida, resaltando la belleza en la diversidad. Alex y Víctor, fusionando sus estilos una vez más, crearon una obra maestra que simbolizaba la transformación de la ciudad. Una mezcla de colores vibrantes y formas dinámicas que representaban la superación de la oscuridad y la resiliencia de la creatividad. El maestro de las sombras, ahora reconciliado con su pasado y aceptado por la comunidad, compartió sus propias experiencias como una advertencia y una inspiración para las generaciones venideras. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la creatividad no debe ser una fuente de competencia destructiva, sino un vínculo que une a las personas en su diversidad. La plaza central se transformó en un escenario para la celebración, marcando el renacer de la ciudad creativa. Los ciudadanos, inspirados por el poder de la colaboración y la creatividad compartida, se unieron a los artistas para dar inicio a una nueva era de expresión artística y comunitaria.
En los días que siguieron al renacer de la ciudad creativa, los artistas exploraron nuevos horizontes y continuaron tejiendo historias en los lienzos de sus vidas. La creatividad, ahora liberada de las sombras del pasado, se expandió en formas inesperadas y extraordinarias. Sofía, la escritora, se sumergió en la creación de novelas que celebraban la diversidad y la conexión humana. Sus palabras se convirtieron en puentes que unían corazones y mentes, inspirando a lectores de todas partes a abrazar la magia de la creatividad compartida. Jasper, el escultor, llevó sus habilidades más allá de las obras estáticas. Creó instalaciones escultóricas interactivas que invitaban a la comunidad a ser parte de la narrativa artística, transformando plazas y parques en espacios de expresión colectiva. Luna, la fotógrafa, emprendió proyectos que capturaban la belleza en la cotidianidad. Sus exposiciones itinerantes exploraron la riqueza de la vida en la ciudad, destacando la singularidad de cada individuo y la interconexión que los unía. Alex y Víctor, el dúo artístico, colaboraron en proyectos que fusionaban pintura, escultura y tecnología. Sus obras se convirtieron en experiencias inmersivas que desafiaban las fronteras tradicionales del arte, llevando a la comunidad a explorar nuevas formas de expresión. El maestro de las sombras, ahora integrado en la comunidad, se convirtió en un mentor para jóvenes artistas, compartiendo su experiencia como una lección sobre la importancia de la humildad y la colaboración en el camino creativo. A medida que la ciudad florecía con la energía de la creatividad compartida, los artistas y la comunidad se convirtieron en guardianes de un legado que celebraba la diversidad y la unidad. Más allá de las páginas de esta odisea, la historia continuó, recordándoles a todos que la creatividad era un puente que conectaba a las personas y que, juntos, podían construir un mundo donde la belleza se encontraba en cada trazo de color y en cada línea de una historia por escribir.